Bueno, Javi Torres, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Buen hombre. ¿Qué tal, Rafael? Oye, tu programa, La Redacción Abierta de la Tarde, no empieza a las 6. Sí, señor. ¿Entonces? Bueno, me has invitado y yo, como siempre, con mucho gusto vengo a tu espacio. Le he invitado a Javi Torres porque le hacía ilusión, como a mí, conocer en persona a un tío blanco hetero. Ya saben ustedes, el youtuber de moda, el youtuber incorrecto, el youtuber que se atreve a desafiar todas lo establecido como corrección política y según qué asuntos que en nuestro país están blindados. Es mejor no abordarlos, no tocarlos, porque usted puede salir muy mal parado según qué asuntos. Y el youtuber al que hoy nos vamos a referir y que ustedes van a conocer, un tío blanco hetero, es capaz de meterse en todos esos charcos y de chapotear incluso encima. ¿Qué tal, Alberto? ¿Cómo estamos? ¿Qué tal? Encantado, gracias por invitarme. Acércate un poquito. Sí. Te presento a mi compañero Javi Torres. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Mucho gusto. Bueno, Alberto, creo que te he presentado bien, ¿no? El youtuber incorrecto. Eres capaz de meter el dedo en la llaga en todos los asuntos que uno no debe tocar porque corre el riesgo de que le aticen bien. Sí, en la presentación me he sentido halagado. ¿Es para ti un halago? Sí, es un halago, pero yo tampoco me entiendo como políticamente incorrecto. Yo sí que sabía que estaba tratando temas que normalmente no se trataban, pero en ningún momento los hacía con ínfulas de intentar provocar o de intentar ser políticamente incorrecto. Simplemente veía una serie de cosas de las que otras personas no hablaban, no entendía muy bien por qué, creo que hay razones suficientes como para hablarlas y para que no sea algo polémico, que no sea un tema del que se deban crear grandes pasiones y ahí empezó todo. Antes de abordar los asuntos que a ti te suelen ocupar en tu espacio de YouTube, preguntarte... Obviamente a ti la gente no te conoce porque estás detrás de una serie de capas de tela, de gafas de sol, de capuchas, pero ¿tú eres un tipo normal? Sí, soy un tipo. Me quité la máscara hace poco en un directo. Porque se había filtrado mi identidad y bueno, estaban ya cocinándola un poco por redes sociales, por foros, y ya me habían avisado de que algunos periódicos estaban pensando en sacarlo y que les iba a dar muchos clics, entonces dije, bueno, antes de que esto se vaya más de madre, me quito la máscara un rato, saludo, pero yo voy a continuar evidentemente con la máscara, yo no voy a seguir... Porque es el personaje. ¿Puedes comentarnos algo más de ti? Yo sé que tienes alrededor de 30 años y que trabajas, estudias, ¿qué haces? Pues yo trabajaba como diseñador gráfico, y también, yo qué sé, hacía mis pinitos de vez en cuando en relación a pequeñas piezas de comunicación audiovisual. También me gustaba mucho la ilustración, hacía trabajos de ilustración. Y también me gustaba escribir, he escrito varios guiones y cosas así. Pero más allá de eso, mi profesión natural era diseñador gráfico, comunicador. El motivo de que lleves siempre la máscara, de que te cubras, ya te has descubierto, ya realmente todo el mundo sabe quién eres, pero al principio lo hiciste más por crear un sello propio, por tener identidad a través de las redes sociales, o porque las cosas que tú ibas diciendo, siempre políticamente incorrectas, te podrían suponer algún tipo de problema en tu vida personal y dijiste, bueno, me pongo la máscara, no quiero que se me vea por esta razón. Era una mezcla de las dos cosas. Cuando yo empecé a hacer el canal, yo sabía que eran temas que no se tocaban, no entendía muy bien por qué, yo creía que no estaba haciendo nada malo, pero aún así siempre digo, bueno, mejor prevenir que curar, salgo con la máscara, además si hago el ridículo en internet, pues luego la gente no me va a recordar por esto, pero a la vez también sabía que era un ejercicio de marketing muy potente, el hecho de llevar esta máscara, de llevar, o sea, el trabajo, el diseño que tenía, más o menos el disfraz, pues estaba relativamente elaborado y además compaginaba perfecto con el nombre de un tío blanco hetero. Otra cuestión. Hace poco había visto, porque aquí en Intereconomía Televisión tenemos un programa que se llama Debería ser noticia, entonces hacemos una selección de youtubers políticamente incorrectos que, bueno, vienen a decir temas que nos gustan tratar también en esta casa, por ejemplo, la ley contra la violencia de género, todo lo que es el magma cultural progresista, el feminismo, todo este tipo de cuestiones. Tus vídeos, la verdad, que casi siempre los seleccionamos. Gracias. Luego te preguntaremos sobre el caso de Fernando Abad, porque creo que ha sido tu último vídeo, y luego abordaremos este asunto, pero a lo que iba, si todo este resurgir, no sé si denominarlo conservador o liberal, pero que rompe sin duda esa hegemonía cultural progresista, no se ha producido dentro del periodismo, sino que se ha producido en un canal alternativo en YouTube. Esto quiere decir que dentro de los grandes medios hay un discurso único, un rodillo ideológico
absolutamente brutal, y también en la clase política, los grandes partidos, en las grandes cuestiones, están todos absolutamente de acuerdo. Tú esto lo percibes claramente, porque no solamente estás tú, aunque pueda ser uno de los más representativos, pero hay un montón de youtubers, y yo veo que en el ámbito de la política los que más están triunfando son los que se posicionan claramente contra esa hegemonía cultural progre. No, sin duda. Yo eso además es algo que se ve muy claramente. Y en los medios de comunicación generalistas, esta serie del discurso que yo tenía está prohibido. Ahora cada vez menos. Ahora, por ejemplo, podía ver hace poco a Juan Manuel de Prada hablando de denuncias falsas, incluso Soto Ibars escribe en el Confidencial, desde su marco ideológico más echado hacia la izquierda, un artículo contra las denuncias falsas también. Pero eso era algo que hace un año era impensable. Cuestionar la ley integral de violencia de género también hace un año era algo impensable. Pero era algo de lo que la gente sí que tenía hambre. Sí que la gente... Yo miraba, por ejemplo, los comentarios en público, los comentarios en el diario, los comentarios en muchos de estos medios que podríamos entender que están más alineados hacia la izquierda, y tú ahí podías ver que la gente no estaba conforme con muchas de las cosas que se decían, sobre todo en temas relacionados con perspectiva de género, violencias de género, inclusividad, teorías interseccionales. Todo esto al final era algo que la gente necesitaba que alguien le ofreciese una crítica determinada, y en eso los youtubers que hemos encontrado una cálida recepción por parte del público, y espero que esto cada vez se extienda más a medios de comunicación generalistas, por supuesto. Alberto, yo antes te presentaba como un tipo que trataba asuntos de los que nadie se atreve a hablar. Hay muchos asuntos que nosotros con nuestra familia, nuestros amigos, en el bar o en o en Intereconomía Televisión, que somos... Desde luego, pero vamos, somos la excepción. La aldea Asterix y Obelix. Tú mismo has dicho que no es lo habitual. No, desde luego que no. Entre nosotros nos decimos, ojo, que esto no se puede decir. ¿Cuáles son, a tu juicio, los temas de los que no se puede hablar? Yo te voy a poner como... 1, 2, 3, respondo otra vez. Feminismo radical. De esto mejor no meterse. Dime otro. De esto mejor no meterse, evidentemente. Por ejemplo, inmigración, racismo. Inmigración, racismo... ¿Qué asunto está también blindado por la corrección política? ¿La homosexualidad? El mejor que no... estos asuntos mejor no meterte con... Sí, bueno, la homosexualidad no tanto, pero yo diría cualquier... Se me ocurre uno, Rafael, el holocausto. Bueno, claro. Este es un asunto Yo no sé si ahí habría buenas razones, pero más allá de eso yo te diría que evidentemente no en la homosexualidad, sino tanto a los temas que están de alguna forma blindados por el lobby LGTB, que básicamente lo que dicen se convierte en dogma cuando muchas de las cosas que dicen pueden ser cuestionables. Dice Javi Torres, mi compañero, el holocausto... que es ¿Lo digo? Sí, lo dice por lo que lo dice. Claro. Bueno. Bueno, recientemente hemos sufrido en esta casa, yo lo digo en primer lugar porque soy amigo personal de Fernando Paz. Y yo. Además que en el plano intelectual le admiro muchísimo como historiador. Es una persona muy brillante, es el profesor de historia que siempre me hubiera gustado tener, pero que lo conocí una vez ya terminada la carrera en esta casa en Intereconomía Televisión. En su caso nos ha afectado no solamente en el ámbito personal, quienes somos sus amigos, sino también porque hemos comprobado la ferocidad de cuando se alinean todos los grandes medios de comunicación, son capaces de destruir una reputación y de apartar de la vida civil y pública, porque iba a ser el número 1 con Vox al Congreso por la provincia de Albacete, a alguien como Fernando Paz, alguien de su valía. Lógicamente, estamos en una sociedad abierta, entiendo, y libre. Se pueden estar en desacuerdo con muchas opiniones, también lógicamente con las del propio Fernando Paz, pero creo que aquí se ha hecho trampas. Se le ha acusado de negar el holocausto. Yo no he visto a nadie de todos esos periodistas que a través de las redes sociales o a través ya de los propios titulares en El País, los vídeos que ha manipulado La Sexta, perdón por la autocita, la entrevista que hace 3 años yo le hice a Fernando Paz cuando estaba en actual.com a propósito de su libro de Nuremberg sobre el holocausto. Entonces, hemos visto un ejemplo clarísimo de etiquetar a una persona, estigmatizarla, usted es negacionista. He dicho antes, no se puede hablar del holocausto. Bueno, se debería hablar de cualquier asunto. La historia, por definición, siempre está en permanente estado de revisión, ¿no? Si salen documentos nuevos sobre cualquier asunto histórico, pues siempre se puede aportar algo nuevo. Fernando Paz en ningún momento negó que hubiese una persecución sistemática contra los judíos por parte del nazismo. De hecho, él lo afirma en su libro. Lo afirma una persecución sistemática de unas personas por el hecho de ser judíos. Tan sencillo como acudir a Nuremberg, la esfera de los libros, página 364, y habla de que el primer año, por ejemplo, de la invasión soviética, de la invasión nazi a la Unión Soviética, muere 1 millón de judíos por parte de los nazis.
Entonces... La pregunta, Javi. No, la pregunta es, ¿el caso de Fernando Paz te parece el paradigma del poder que siguen atesorando los grandes medios de comunicación? Sí, además el caso O es, de... perdona, Sí. ¿es el poder que siguen atesorando los grandes medios de comunicación o es solamente que pisó el charco del tema judío? Hombre, me parece que Fernando Paz hizo carambolas a la hora de, pues eso, ir a ese desde la Falange, hablar de determinados temas y luego presentarse. Era en el ambiente de corrección política que estamos ahora mismo, vamos, él era la incorrección política por definición. Pero sí me parece paradigmático el ataque que han tenido los medios de comunicación hacia él, vertiendo cosas que eran eminentemente falsas, como hemos hablado del caso de los negacionistas. Pero a mí me pareció también un caso mucho más interesante porque yo también lo viví en mis carnes, en el sentido de que la primera vez que empecé a ver los titulares me parecía que tenían cierta razón, ¿no? A mí yo recuerdo que yo estaba viendo eso y yo, pues sí, homófobo, pues negacionista también. No lo veía claro del todo, pero sí que habían logrado... Fíjate que yo trato muchísimos estos temas, pues incluso había permeado hasta mí y fue eso lo que me hizo más adelante cuando ya empecé a... investigar minuciosamente por las cosas que había dicho el personaje de Fernando Paz, que adicional de joder, me la han dado con queso. Y a partir de ahí dije, pues tengo que hacer un vídeo con respecto a esto porque me parece increíblemente injusto y a mí me pareció muy relevante y nunca había visto una manipulación como La Sexta, no porque hubiesen cogido su cacho y lo hubiesen sacado de contexto. A mí lo que me parecía que ya rompía cualquier tipo de límites que pueda haber dentro de la ética profesional periodística es que Fernando Paz ya avisaba, o sea, cogen un fragmento en el que Fernando Paz ya avisaba de que se le había manipulado en eso y ellos a continuación de coger ese fragmento y estando en preaviso lo que hacen es volver a manipularlo y volver a poner un segmento para intentar dar a entender lo que no dice. Entonces, claro, yo no había visto una manipulación así jamás, y más estando en preaviso, pero lo hacen, a mí me da una sensación de que lo hacen una mezcla entre indiferencia, les da igual, desconocimiento y cualquier cosa vale para atacar al hombre o para atacar a la persona que les sirva como puente para atacar a un partido político, en el que en este caso era Vox. Ahí, perdona Rafa, hemos hablado de la incorrección política de muchos youtubers, como es tu caso. Todo esto que se está, como digo, cociendo de manera paralela a los grandes medios de comunicación y a los grandes partidos políticos, hemos visto cómo, tú lo has dicho antes, desde hace un año hasta aquí, algunos columnistas de medios de izquierda, ha citado a Juan Soto Ibars, que está en Confidencial, o centroizquierda, como se quiera definir, están tocando teclas que hace un año era impensable que tocasen, discutiendo la ley contra la violencia de género. ¿Tú esto lo achacas a la irrupción de Vox? ¿O qué porcentaje le das a Vox en este asunto? ¿O Vox sería una consecuencia de una rebelión cultural previa? Yo creo que están las dos cosas a la par, es decir, nosotros, una serie de youtubers, hemos triunfado en youtuber con este tipo de mensaje y Vox ha aparecido en política reproduciendo parte de estos mensajes. Yo tengo muchas diferencias con Vox en muchas partes de nuestros discursos, pero yo creo que tanto Vox como nosotros los youtubers somos consecuencia de lo mismo. ¿De un hartazgo por un constreñimiento de las libertades? Ya no sé si un constreñimiento de las libertades, pero sí de una forma muy sesgada de entender la información y lo que tú has dicho antes, de una hegemonía cultural con la que la gente muchas veces no se sentía representada. La gente estaba muy hambrienta de este tipo de temas. Un tío blanco hetero, pregunta. ¿Sí? Las encuestas. Yo digo aquí cada tarde, Rafa tiene la redacción abierta de La Mañana, de 12:30 a 2:30, y yo modestamente trato de estar a la altura del gran Rafael Núñez Huesca, de 6 a 8. Entonces, yo cada vez que aparecen encuestas, siento como la obligación de que tenemos que publicarlas. Pero al mismo tiempo le digo a los espectadores que no se las crean, porque a mí me parece que todas están dando a Vox mucho menos escaños de los que va a sacar. Que las encuestas desde hace ya un tiempo, y no solamente en España, se están haciendo para orientar el voto y no para pulsar de verdad la opinión de la gente en la calle. Yo el día 29 de abril lo que pienso hacer, más allá de decir quién ha ganado, que ya lo va a saber toda España, es hacer una recopilación de todas las encuestas desde hace un mes y medio hasta, bueno, el día antes ¿no? Creo que es el día antes de... No, la semana antes ya no se pueden publicar. ¿La semana antes? ¿No es el día antes de la propia... ¿De la campaña? ¿La jornada de reflexión? No. Una semana antes. Exactamente. Pues hasta el último día la voy recopilando todas. Entiendo que las que se publiquen más cerca del 28 de abril atinarán más que las que se han venido publicando. ¿Tú crees que hay, no te diría una conspiración, pero que hay por parte de estos grandes, al final son también grandes medios y van de la mano los grandes sociólogos, hay realmente una
en fin, querencia deliberada de querer orientar ese voto en lugar de pulsar la verdadera opinión de la gente? A mí lo que me pasa con estas encuestas es que al final me parece que a la hora de reflejar el voto, pues luego aciertan la mitad de las veces. Esto ha pasado en España, esto ha pasado en Estados Unidos. Quiero decir, esto es algo que es bastante recurrente. Entonces, a mí personalmente no me preocupa demasiado. Yo creo que el 28 de abril la gente irá a votar y ya veremos los resultados que hay y ya veremos si coinciden con los de las encuestas. Lo dudo en algunos aspectos. Pero más allá de eso, no creo que sea un condicionante del voto muy grande a la hora de ir a votar. Hay gente que puede entender que cuanto más representación se le dé a Vox en las encuestas, más irá a votar a lo mejor a otro partido por miedo a que gane Vox. Entonces, al final, no sabemos mucho cómo puede influir estas encuestas en el votante medio. Esa es la consecuencia. Me refería a la causa, a la gente que la publica, no la consecuencia y el efecto que puede tener en el votante, sino los señores que cocinan y publican, y ya no estoy hablando solo de tezanos en el CIS, sino Sociométrica, Demoscopia, todos estos. Sigma 2. GAT 3. ¿Tú crees que las hacen para favorecer, sobre todo, hombre, cuando el PP te encarga una encuesta, entiendo que tú con cariño se la vas a entregar al PP, ¿no? Bueno, no deberías. Si quieres hacerle un favor al PP, no deberías. Y a ver, si quieres cocinar una encuesta para que Pedro Sánchez pues duerma bien un par de semanas más hasta el día de las elecciones, pues adelante. Yo no le veo la utilidad a aquello. Te repito, a lo mejor me pierdo muchas cosas sociológicas que pueden ser factores clave a la hora de incidir en el voto de terceros. Pero yo ya te digo, más allá de eso, no lo veo ningún drama. Ya te digo, tampoco me fío de ninguna encuesta ni las necesito para orientar mi voto. Alberto, muchas personas que te siguen en tu canal de YouTube, que tienes creo que 250.000 suscriptores, ¿puede ser? No, 230.000. Ah, 230.000. Bueno, en cualquier caso... No mientas, Rafael, por favor. En fin, sea como fuere, muchos de tus enemigos, de tus adversarios, piensan que eres un tipo de lo más facha que existe en el mundo. Un tío no de derecha, sino de ultraderecha. Pues entonces nosotros, Rafa, ¿qué somos? Bueno, a tu lado. Claro, en el tanto de que es capaz de romper una cantidad de consensos que existen sobre según qué asuntos, él los rompe. Dice, no, esto yo no estoy de acuerdo. No, esto lo podemos discutir. No, es que aquí están... Entonces, en el momento que te sales de esos consensos, eres un tío no de derecha, sino de ultraderecha. Sí. Sin embargo, a mí me gustaría que te describieras ideológicamente. Me parece muy curioso que me digas esto porque justo los últimos ataques que estoy recibiendo últimamente vienen más del bando de la gente que es muy de derechas y se piensa que como yo no soy tan de derechas como ellos, pues entonces últimamente pues eso me catalogan como de progre, de izquierdista, de gente que intenta blanquear el feminismo. Entonces, al final en las redes yo creo que se forma mucha gente que tiene sus propios packs ideológicos y a partir de ahí, si cumples pues todos los cánones que ellos entienden, formas parte de su grupo, formas parte de su tribu y entonces te van a defender hasta la muerte. Y hay otros que si no cumples con sus otros packs ideológicos, en el momento que te salgas un poco por un lado o un poco por el otro, pues entonces dicen, bueno, pues entonces este señor se ha convertido en el enemigo, no es que yo creía que era, hay que cargar contra él. Más allá de eso, yo... siempre he intentado no definirme políticamente porque muchas veces yo no sé dónde me encuentro políticamente. Es decir, tengo cierta confusión al respecto con eso muchas veces. O sea, tengo muchas cosas que tengo relativamente claras. Mi posición con la ley integral de violencia de género está clarísima, pero a lo mejor mi opinión con respecto a otros temas puede no estar tan clara. Y en algunos temas puedo decir, joder, en esto estoy de acuerdo con Vox, joder, con esto estoy de acuerdo en Ciudadanos, joder, con esto estoy de acuerdo... perdona por decir tantas veces, joder. Con esto estoy de acuerdo con otro partido. Yo te diría... y está mi percepción desde fuera, porque te llevo siguiendo mucho tiempo, que encajaría más el perfil de liberal. Vi tu entrevista a Antonio Escotado, creo que sientes una cierta admiración, ¿no? Sí, Antonio Escotado. Por supuesto. Siento admiración hacia Antonio Escotado y siento admiración hacia muchas de las personas que he entrevistado, a Jordan Peterson también. Él se define como un liberal clásico. Eso es. Y me gusta la forma en la que él tiene de definirse y me parece que encajaría bastante con lo que yo entiendo como que es mi perfil político. Eso no significa que tener un perfil de liberal clásico derive en votar a un partido o a otro. Es algo que por ahora incluso todavía no tengo claro. Estaba planteándome el votar a Igualdad Real porque dice, mira, como hay tantas cosas en los otros que me echan para atrás, por lo menos este partido que simplemente habla de derogar estas leyes y hablar sobre estas cosas, por lo menos... pues sé que no me voy a equivocar, ¿sabes? Sé que de repente no me van a salir con algo que no tenía pensado y
Pero vamos, que me encuentro en una indefinición bastante grande. ¿Dirías que la mayoría de tus seguidores son de Vox, de Ciudadanos, de Podemos? Fíjate, esa pregunta me la hicieron también y querían que les dijese que la respuesta era de Vox, pero la verdad es que entre mis seguidores son muy heterodoxos en general. Es decir, me encuentro... Lo que más había la última vez que hice una encuesta era liberales. Luego había gente que se consideraba de derechas, luego había gente que se consideraba de izquierdas. Porque yo creo que al final lo que toco, creo que deberían ser temas relativamente transversales. Cuando hablo de que no podemos tener un derecho penal de autor, me parece que es algo que le conviene defender a todas las partes del espectro político. Entonces a mí me parecía también que acotarse solo en las posiciones que tenía la derecha, aunque mucho de lo que yo defiendo solo lo defiende la derecha, al final era contraproducente. Porque yo lo que quiero también es que la izquierda cambie las formas y los discursos que tiene muchas veces al hacer política con respecto a ciertos temas. Porque me parece que van a ser contraproducentes para todos. ¿Algún partido se ha acercado a ti? No. ¿Te importaría meterte en política? Bueno, no me importaría que se acercasen, de hecho me molesta que ni lo hayan intentado. Bueno, para ir al Congreso se tendría que quitar la máscara, digo Para ir yo. al Congreso me tendría que quitar la máscara, tampoco me importaría, pero no, en principio yo no entraría ahora mismo en ningún partido político. No es lo que busco, no envidio nada la vida de un político. Hay un youtuber que, Alonso de Mendoza, está en las listas de Vox. Sí, y el otro día, claro, porque yo con Alonso de Mendoza me llevo muy bien y me gusta mucho y me hace mucha gracia. Aunque muchas cosas no estoy de acuerdo con él. Yo, de hecho, hice un directo con él y estábamos discutiendo sobre un tema, sobre otro, siempre desde la amistad y el buen rollo. Pero sí, y además le puse en plan, yo Alonso te votaría como presidente. Y entonces había mucha gente, ¿lo ves como sabíamos que eras de Vox y tal? Y yo, no, es que me llevo muy bien con él. Y realmente me haría mucha gracia ver a Alonso en el Congreso. También me hubiese gustado ver a Fernando Paz en el Congreso. Pues a ver si en 4 años, yo creo que si se rehabilita, que estoy convencido que sí, socialmente. Y el honor yo creo que él no lo ha perdido, pero rehabilitarlo socialmente porque eso es importante después de todo el daño que se le ha hecho. Yo no descartaría que Fernando Paz volviese a la primera línea de la política. Pues estaría bien, simplemente no porque esté de acuerdo con las cosas que dice Fernando Paz, sino porque yo recuerdo unas entrevistas que tuvo en esta misma casa con Pablo Iglesias y con Juan Carlos Monedero, que eran una delicia. También recuerdo justo contigo un debate que tuvo sobre las naciones, si eran de izquierdas o de derechas, con Pedro Insúa. Es un tío el que es interesante escucharle allá, más allá de que estés de acuerdo o no con sus opiniones. Un tío blanco hetero. Ha sido un placer, mil gracias. Muchísimas gracias a vosotros. No, gracias a ti por el valor que tienes y por poner encima de la mesa asuntos que nadie, esta casa sí, pero vamos, somos una excepción, un hombre gritando en el desierto, nadie se atreve a tomar esas banderas y un tío blanco entero sí. De manera que, mil gracias. Muchas gracias a vosotros. Javier Torres, ha sido 3 tíos blancos heteros. Exactamente. Blancos nosotros dos, porque tú estás Bueno, yo soy un poquito más mulatón.